Hola, yo soy Pau Galindo, esta es la séptima reseña de la séptima temporada de Un libro, una historia. Bienvenidos a una reseña más. Ando enrachada, ando haciendo toda la chamba que no había hecho. Y esto es porque descubrí que hacer las reseñas ahorita y concentrarme únicamente en los libros pues me ayuda a desconectarme de todos mis problemas del mundo real fuera de la literatura. Entonces eso es lo que estamos haciendo por el momento. Y la reseña que les traigo el día de hoy, y cuál va a ser el único update del día, es porque de hecho pensaba traerles un libro clásico. Ya había visto como la lista de lecturas que tengo como pensada, así dije, toca un clásico. Pero aquí la señorita hace 2 días se puso a zapear programas en las diferentes plataformas y lo que estaba haciendo era como sacar una lista de en cada plataforma que quería ver. Porque no sé si les pasa que luego, no sé, abres Disney y estás así scrolleando y no encuentras qué ver y ya pasa una hora y mejor te metes a YouTube, etcétera. Bueno, entonces me puse a apuntar y así porque para no perder el tiempo como las siguientes veces, y la verdad es que me resultó bastante efectivo, se lo recomiendo bastante. Eso ya tenía días haciéndolo y hace poquito me metí a la plataforma de Star Plus y descubrí que acababan de poner, que yo no había visto al menos, la serie de el libro del que vamos a hablar el día de hoy. Me emocioné y dije, yo quería ver esta serie porque ya había leído el libro a principios de este año, que es 2022. Entonces, que está por terminar, por cierto, estamos a 1 o 2 días de que termine el año. Entonces, ha sido un año complicado. No me tengo sabores agridulces al respecto, pero bueno, eso no vamos a hablar ahorita. El punto es que vi que estaba la serie y dije, yo necesito verla porque pues ya leí el libro y la verdad es que me gustó mucho. Entonces le di play y dije, voy a ver un capítulo. Un capítulo se convirtió en toda la primera temporada en menos de 24 horas porque así de buena está la serie. Y cuando la terminé dije, no, se para la producción, yo necesito hablar de este libro y necesito recomendar ambos, tanto el libro como la serie, y por eso estamos aquí en el video de hoy. Y el libro del que les estoy hablando, el cual ustedes ya saben al momento que le dieron clic a este video, es El cuento de la criada de Margaret Atwood. Margaret Atwood nació el 18 de noviembre de 1939 en Ottawa, Canadá. Estudió filología inglesa en la Universidad de Victoria, Toronto, y posteriormente estudió un posgrado en el Radcliffe College de la Universidad de Harvard. Desde pequeña se convirtió en una ávida lectora y empezó a escribir desde los 16 años. Su carrera literaria comenzó tempranamente con la publicación del libro de poemas Double Persephone en 1961, y desde entonces su obra no cesó de crecer. Actualmente es considerada una poeta, novelista, crítica literaria, profesora y activista, y es miembro de Amnistía Internacional. Ha impartido clases en las universidades de Columbia Británica, Sir George Williams de Montreal, en la Universidad de Alberta, en la Universidad de York de Toronto y en la Universidad de Nueva York. Su obra literaria es muy extensa. Ha escrito a la fecha 18 novelas de diferentes géneros, 10 ensayos, 20 libros de poemas, guiones para la televisión, una obra de teatro, libros para niños, diversos relatos y cuentos cortos, y asimismo ha participado en diversas antologías literarias, y esto solo por destacar algunos de sus trabajos. Dentro de sus nombramientos, es vicepresidenta de la Unión de Escritores de Canadá desde 1980, presidenta del Pen Club International, miembro de la Royal Society de Canadá, miembro de la Order of Canada, presidenta honoraria de la BirdLife International, miembro de la Royal Society of Literature del Reino Unido. Ha sido también reconocida con 18 doctorados honoris causa y nominada al Premio Nobel de Literatura. Otros galardones literarios recibidos a lo largo de su carrera han sido el Booker, el Governor General y el Príncipe de Asturias de las Letras. En este episodio hablaremos de su novela distópica publicada en 1985, ambientada en la ahora República de Gilead, antes de Estados Unidos. Ahí impera una dictadura puritana de inspiración bíblica ideada a partir del Antiguo Testamento, y de Fred, nuestra narradora, como todas las mujeres, ha perdido todos sus derechos, y a ella le tocó ser asignada a una familia, y su misión en esta nueva estructura social será reducida solo a procrear. Esta obra se titula en español El cuento de la criada. Una guerra civil da origen a la imposición de un nuevo orden social teocrático patriarcal, totalitario y con fanatismo religioso. Y ahora, en este futuro distópico y derivado de diversas causas, el nacimiento de nuevos bebés se vuelve casi imposible, y por lo tanto hay una disminución en la tasa de natalidad. Esto obliga al gobierno a imponer este régimen en el que se reparten a las hembras fértiles como criadas.
En la República de Gilead, el cuerpo de Defred solo sirve para procrear, tal como imponen las férreas normas establecidas por la dictadura puritana que domina el país. Si Defred se rebela o, si aceptando colaborar a regañadientes no es capaz de concebir, le espera la muerte en ejecución pública o el destierro a unas colonias en las que sucumbirá a la polución de los residuos tóxicos. Así, el régimen controla con mano de hierro hasta los más íntimos detalles de la vida de las mujeres, su alimentación, su indumentaria e incluso su actividad con fines reproductivos. Pero nadie, ni siquiera un gobierno despótico parapetrado tras el supuesto mandato de un Dios todopoderoso, puede gobernar el pensamiento de una persona, y mucho menos su deseo. Y debido a que traigo un montón de información, pues vámonos rápido con los detalles del libro para poderles ir platicando tanto del libro, de qué se trata. No les voy a platicar el final ni los spoilers, les voy a platicar de la serie, les voy a platicar de las adaptaciones, les voy a platicar del segundo libro, etc. Este libro se publica en 1985 bajo el título de The Handmaid's Tale. Tiene 416 páginas y, bueno, cuando se tradujo al español, la editorial que lo trajo es Salamandra. El género sería novela de ficción o distopía. Hubo un tiempo en el que se lanzaron como 800 distopías, de eso hablamos en el capítulo de los Juegos del Hambre, que también por ahí los invito a verlos de hace como 2-3 temporadas, pero es un género que estuvo mucho tiempo de moda y esta es una distopía de muchos años antes de este boom de ese género. Como un contexto, una distopía pues es este mundo que sería como futurista o apocalíptico que normalmente está bajo algún tipo de régimen que suele ser totalitario con ciertas características específicas. Por ejemplo, en el de los Juegos del Hambre es una distopía en la que ya no existen los países, ya existen distritos y ahí cada distrito está distribuido de acuerdo a lo que produce y en esa distopía existe algo que se llama los Juegos del Hambre en la que mandan chavitos para que compitan y para que ganen títulos para favor del número de su distrito y nada más gana un sobreviviente, los demás pues se mueren, así en palabras muy random. Y así existen un montón de distopías como Maze Runner, como Partials, como La Quinta Ola, etc. Y esta sería una distopía que aunque se escribió muchos años atrás, es algo que se puede sentir un poco más realista y lo vamos a ir platicando a lo largo de la reseña porque fue derivada de un golpe político y en esta distopía, que se consideraría como feminista, las mujeres son las que pierden sus derechos y a partir de ahí se genera un nuevo sistema social y de castas y político, etc. Y de eso vamos a ir platicando ahorita. En cuanto a los costos, está entre 269 a 394 pesos mexicanos, dependiendo de dónde lo vayan a conseguir. Yo lo encontré mucho más barato en Amazon porque hay como 2 ediciones y bueno, en otras librerías como de precio más regular sería ese, el más cercano a los $20. Si está en digital, está en aproximadamente 129 pesos mexicanos. Y está el audiolibro en Audible, Audioteca, iVoox, YouTube y otros, etc. La calificación en Goodreads es 4.13, yo le puse un 4 porque no me gustó mucho el final. Como siempre, creo que ya se han dado cuenta que normalmente ese es mi problema, puede ir súper bien y luego el final es como ugh. Y en cuanto a la edad de lectura recomendada, yo lo recomendaría de 18 años en adelante. También encontré por ahí que en algunas librerías o editoriales, cuando están recomendando las lecturas, también le ponen esto. Yo me imagino que es por los temas de los que trata y creo yo que toda esta onda de cómo está acomodado el mundo y de cómo funciona en relación a la parte, sobre todo reproductiva, que tiene que ver con las mujeres, creo que es lo que hace que pues, la clasificación sea 18 en adelante. En este libro se van a estar mezclando temas como la política y la religión, por lo tanto creo que es necesario tener cierta edad y cierto criterio para que lo podamos entender de la mejor manera posible. 18 años en adelante, yo lo considero perfecto. Y quiero que todo el mundo lo lea y por eso estoy haciendo esta reseña. Les voy a platicar los datos generales de lo que ustedes van a encontrar a lo largo de la historia y que también van a encontrar a lo largo de la serie. Al final les voy a platicar qué diferencias encontré respecto al libro, ahorita que estoy viendo la serie, que apenas voy en la temporada 2, pero estoy muy emocionada. Y ya de hecho ya investigué de cómo se trata, en qué parte del libro y todas esas cuestiones, porque cuando se termina dije, hey, espera. Cuando acabé el capítulo 10 dije, aquí yo acordándome del libro, ¿qué onda? Porque yo me acuerdo que esto se queda así, etcétera. Entonces ya vi en qué se trata y ya vi si me va a hacer spoilers, si no, cómo continúa, y por eso que les quiero platicar a ustedes. Bueno, la historia va a tomar lugar en algo que nosotros vamos a conocer como República de Gilead, que anteriormente era Estados Unidos, hoy es Gilead. Y aquí se hace referencia a una palabra que es Galad,
está apareciendo por aquí escrito, que aparece en el Antiguo Testamento y que tiene que ver o con lugares, o con tribus, o con personas. La República de Gilead anteriormente era Estados Unidos, y es el Estados Unidos como nosotros lo conocemos, normal, con la vida cotidiana de la gente, con tecnología hasta cierto punto, que ojo, el libro fue escrito en 1985, pero imagínense una ciudad normal, urbanizada. Pero en este sentido, eso es lo que empieza a dar un poquito como entre miedo y nos pone a reflexionar dentro de la historia. Que en ese mundo que se está desarrollando común y corriente como se conoce, existe algo así como una catástrofe que tiene que ver con contaminación y con sustancias tóxicas, etcétera, que pues va derivado de que va creciendo la urbanización y empieza a pasar esto. Entonces, una vez que ya pasó esa catástrofe, se viene una guerra civil. Y la guerra civil pues tiene como objetivo derrocar al gobierno en turno. Aquí, en esta línea de la historia que nosotros ya vamos conociendo, se asesina al presidente en turno y un grupo de políticos teocráticos impone un nuevo poder basado o argumentado en el Antiguo Testamento. Este régimen va a ser totalitario y va a cambiar la forma de vida como la conocen en Estados Unidos. Y esto es importante porque sí se mencionan, en este caso sobre todo los países como aledaños, se hace más referencia a Canadá, pero esto que sucede en Estados Unidos. Este grupo de personas de poder estaba pensando cómo solucionar muchas, pero sobre todo una de las crisis que tenían en ese universo, y lo que se les ocurre pues es resetear el sistema político e implantar lo que ellos consideran correcto. Uno de los problemas que más aqueja a esta sociedad es que, derivado sobre todo de factores como externos, climáticos, de enfermedades, de ETS, que, perdón, pero haciendo un paréntesis, hay palabras o cosas que le voy a buscar que ustedes van a decir, ¿por qué no lo dice como tal? Pero es que luego YouTube dice, no, ¿qué estás diciendo? Y nos tumba el video, o bueno. Entonces ahí le voy a ir como buscando las palabras, usted disculpe, pero en algunos casos van a aparecer por aquí en pantalla. Bueno, derivado entonces también de las ETS, derivado de los métodos anticonceptivos, empieza a haber una crisis de infertilidad porque existe una disminución en la tasa de natalidad de la población. Ya las personas en su mayoría son estériles y quedan muy poquitas mujeres fértiles, por lo tanto, pues la posibilidad de que la población se siga reproduciendo ya es como muy extraordinaria. Entonces, este grupo piensa que esto es un castigo divino derivado de la promiscuidad, de la anticoncepción y del aborto. Entonces planean métodos y medidas para erradicarlo, y lo que hacen es crear este nuevo orden en el que, basado en sus reglas y apoyados por la palabra de lo que dice la Biblia, pues empiezan a, digamos que a cocowachear a todos los que se encuentran ahí para que esta nueva sociedad funcione y para encontrar un nuevo método para que ellos se puedan reproducir. Una vez que ya se impuso este nuevo régimen, hay una división muy clara entre hombres y mujeres, y las mujeres, la verdad o la realidad es que son subyugadas. Se les empiezan a retirar todos sus derechos civiles, entre ellos, por ejemplo, el trabajar, el tener dinero, el poder leer, el aprender a leer y escribir en algunos casos, etc. Y son clasificadas. Si ellas ya venían siendo personas de élite, normalmente se encontraban con las personas de élite que siguen estando al poder, entonces pasan a ser de un grupo. Pero lo que importa aquí, o lo que estamos tratando de resolver, es la onda de la fertilidad y la onda de la reproducción. Entonces, todas las mujeres que se consideran fértiles van a ser reclutadas para, a partir de este momento, ser entrenadas para que ellas puedan generar hijos para la nación, y a partir de ese momento reciben el nombre de criadas, que es de donde toma el título nuestra novela. Entonces, una vez que se hace toda esta distribución de la sociedad, se genera un nuevo sistema de castas, y este sistema de castas va a funcionar de una forma demasiado autoritaria, y en las casas, o donde se van a concentrar pues las familias, van a tener un estilo de orden de poligamia. Y esto va a ser apoyado por el Antiguo Testamento, porque resulta que hay una parte, me parece que en el Génesis, y usted disculpe, traté de sacar la mayor información, porque esto de los versículos y partes de la Biblia, además no se lo vengo manejando mucho, pero traté de hacer mi mejor esfuerzo. Pero bueno, resulta que en el Génesis existe una parte en
la que se justifica esto porque Raquel y Jacob trataban de tener hijos y no podían, y deciden traer a alguien a la casa que la mencionan como Bilha, y esta persona es a través de ella que van a poder, digamos que, reproducir o crecer su familia. Entonces, tomando esta situación que pasa dentro de la Biblia, pues deciden trasladarlo ahora a Gilead, y es así como van a funcionar las familias dentro de este orden. Todo esto que les estoy platicando, que todavía faltan bastantes detalles, es, digamos que toda la estructura de cómo funciona este universo o cómo funciona esta distopía. Esto lo vamos a saber a través de nuestra protagonista, de la cual ahorita les platico, pero todos estos detalles se los traté de acomodar yo en orden para que ustedes tengan todo el contexto y se les antoje y digan qué onda con este mundo, con este universo. Y bueno, ya los detalles o todo lo que pasa, toda la chisma, eso es lo que no les voy a contar. Lo que les voy a contar o lo que me emociona es cómo está estructurado esta nueva situación social y política, porque al final y con las reflexiones vamos a ver lo que les digo, que igual y puede no estar tan alejado de una realidad, y eso pues llega a espantar bastante. Aquí, en esta división de la sociedad, pues existen hombres y mujeres, y cada uno está dividido de acuerdo a su utilidad como para esta nueva sociedad. Los hombres primero están divididos en 5 grupos. El primero de ellos, o los más importantes, serían los comandantes, que son todos los políticos o la gente de poder, que son los que hicieron el golpe de estado y que instalaron este gobierno. También existen los ángeles, que serían como los ángeles guardianes, que son los que se encargan de vigilar o de imponer, digamos que todas estas medidas. Existen el ojo de Dios, que serían como espías o personas que están dentro de la sociedad común, o sea, en el día al día, vigilando que se cumpla todas las reglas y las imposiciones que tiene pues este nuevo orden. También existen los guardaespaldas, que son personas pues como de un poquito más bajo rango, pero que tienen las habilidades o características para servir de guardaespaldas a los comandantes. Y también existen los hombres comunes, que son personas que vamos a ver que son X y que hacen trabajos X o trabajos como siento yo de fuerza bruta para pues servir y que siga funcionando como esta sociedad. Y por el otro lado, las mujeres están divididas en 6 categorías. La primera de ellas son las esposas. Las esposas pues son normalmente mujeres infértiles, pero que están casadas con los comandantes, que tienen una vida de privilegio y que digamos que son como la alta sociedad. Luego tendríamos las tías. Las tías son las personas que se van a encargar de aleccionar a las criadas en el centro rojo, de enseñarles las reglas de cómo funciona y cómo se tienen que portar, etc. Existen las martas. Las martas son las personas de servicio en las casas de los comandantes, o sea, quienes se van a encargar de hacer la limpieza, de hacer la comida, etc. Que son personas que también son infértiles, pero que no tienen como el rango de las esposas, entonces pues les toca ese papel. Existen las criadas, que van a ser las mujeres fértiles, que van a ser distribuidas a las casas de los comandantes para que cumplan la función de pues procrear y de traer bebés al mundo. También existen las econoesposas, que serían como las mujeres de los hombres pobres, o sea, que son mujeres como X, que no tienen ningún rango de nada y que son las esposas de ellos y que pues van a hacer lo que puedan como por ayudar a que siga funcionando como esta sociedad, o sea, para los trabajos comunes. Y también existen las no mujeres, que son las mujeres que en su vida, antes de la República de Gilead, eran como promiscuas o habían cometido como pecado y así, que pues ya sabemos que son como mujeres de la vida galante y que por lo tanto son desterradas a vivir en la frontera a su suerte y pues hasta que se mueran de hambre y ya no tienen como una función para la sociedad. Entonces digamos que no las dejan ir, sino que las dejan como morir en las partes como fronterizas. En este sistema social todo tiene una regla, de hecho está como bastante extraño y creepy la forma en la que se desenvuelven, en cómo hablan, en cómo contestan y en cómo en todo momento hacen referencias religiosas. Y algo muy marcado es todo funciona y todas las personas tienen un estatus, un lugar asignado y normalmente tienen un color. Aquí no es como, o sea, imagínense que ya después de haber sido Estados Unidos como Estados Unidos, el país en el que estemos, pasan y para distinguir a la gente, muy en la onda Segunda Guerra Mundial, ya todas las personas tienen ítems y cosas
y propiedades asignadas y digamos que no tienen más de lo necesario. Si tú eres una Marta, pues tienes tu indumentaria que siempre va a ser del mismo color y tu trabajo siempre va a ser el mismo, e igual con cada uno de los papeles. En este sentido, casi todos los hombres se menciona que normalmente andan como muy formales en el caso de los comandantes, o de negros o militares, como en el caso de todos los demás papeles que les conté, y esto pues de cierta manera es para que el negro imponga autoridad. En cuanto a las otras papeles de las mujeres, cada una tiene un color asignado, y esto es para distinguirlas a cada una qué tipo de persona es. Por ejemplo, las esposas van a tener el color azul, aquí haciendo una alusión a la Virgen María. Las criadas van a tener el color rojo, haciendo una alusión a la sangre. Las tías van a tener un color café y las Martas van a tener un color que creo que en el libro era como aqua y en la serie las ponen de color gris. Debido al rango y a la posición de las mujeres, toda la estructura de cómo funciona la sociedad cambió. Por ejemplo, en una casa donde viven la esposa y su comandante, tienen, en este caso, pues a su guardaespaldas, chofer, tienen a la persona que les ayuda con la limpieza y tienen a la criada. La criada en realidad tiene una vida muy monótona, únicamente se dedica como a existir dentro de la casa hasta que tiene ciertas funciones. Una de las labores de la criada, o su distracción quizás, aparte de asistir con las tías a todas las cuestiones de aleccionamiento, es que tienen que ir al supermercado. Ya no existe la moneda como tal, sino existen unos vales de intercambio que ellas intercambian por comida. Les dan una cierta cantidad, no me acuerdo en función de qué, pero bueno, te dicen, hoy vas a traer pan y fruta. Entonces ya le dan como los vales necesarios. Ellas van a unas tiendas de conveniencia donde intercambian estos vales, y las que hacen como estos mandados y las que vemos circular como por la ciudad, pues son las criadas que andan vestidas con una capa roja. Bueno, con un vestido rojo y una capa roja. Y como ellas se les quita la cuestión de que ya no sepan ni leer ni escribir, en el supermercado todas las cosas ya no tienen como letras. Si tú necesitas ubicar un objeto, este está marcado con dibujos, y esto es para que ellas poco a poco vayan olvidando como estas habilidades, se puede decir, y pues que vayan perdiendo autonomía. Dentro de esta pérdida de autonomía, ellas pierden su identidad y su nombre. Aquí, nuestra protagonista y nuestra narradora se va a llamar en español The Fred y en inglés Offred. Esto tiene que ver porque nuestra protagonista tenía un nombre en su vida real en Estados Unidos, pero cuando pasa todo esto y ella llega pues a la República de Guinea, ella es asignada a una familia. Una vez que pasa esto, ellas toman el nombre del comandante. Por ejemplo, si el comandante se llama Fred, ella es The Fred. Así como hay otras, que lo vamos mencionando porque nos empiezan a ir como a presentar a otras criadas. Glenn, que se llama The Glenn, porque su comandante se llama Glenn. Y así con cada una. Entonces, en español sería de fulanito y en inglés sería of fulanito. Entonces, nuestra historia va a ser contada por The Fred. Y ella la vamos a ver que nos va contando desde su pensamiento y desde su introspección cómo está viviendo dentro de la República de Guinea. Aquí ella, como tiene todos estos momentos en los que pues prácticamente no hace nada y está en soledad y solo está reflexionando y viendo todo lo que pasa alrededor, empieza a hacer comparaciones con cómo era su vida antes de que ella llegara aquí, y así es como conocemos detalles de su pasado. Es así que vamos a conocer que The Fred tenía pues evidentemente un nombre real que en realidad dentro del libro no es mencionado. Hay una ligera alusión al inicio, no me acuerdo si es en la parte inicial o es en el epílogo, pero hay una alusión a un nombre que es el único nombre de las criadas, el único nombre real fuera del nombre de las criadas que no se vuelve a mencionar. Y aquí, como dato curioso, los lectores fueron los que le asignaron ese nombre a la protagonista, y ese nombre es June. Dentro de la serie sí le van a asignar el nombre de June, pero dentro del libro no se menciona como tal. Los lectores lo asumieron y la escritora dijo, ok, pero nuestra protagonista no va a tener un nombre. Esto es parte de que nosotros entendamos esa pérdida de identidad que tuvo. Lo que sabemos que, aparte de ese nombre, ella tenía un marido y tenía una hija pequeña en donde vivía. A partir de que empiezan a darse todos estos conflictos, resulta que ella vivía normal, ella tenía un trabajo, ella todo.
y empieza a crecer el conflicto político porque estaban intentando derrocar al presidente. Y pues había toda esta onda de que ya había demasiados conflictos y problemas y cosas dentro de la sociedad ahí. Y ella, poco a poquito, conforme va avanzando este golpe de estado, empieza a perder pequeños derechos y privilegios. Uno de los primeros que vemos dentro del libro, y que también lo retratan de una forma más o menos similar en la serie, es que ella empieza a perder autonomía sobre su dinero. Una vez ella intenta ir a hacer algún pago o está utilizando su tarjeta o algo por el estilo y le dicen que no, que sus fondos fueron congelados. Entonces ella va con su marido y es como que, ¿qué onda? Los hombres siguen manteniendo sus derechos, sin embargo, las mujeres no. Entonces, eso nada más es como la pequeñita, al principio, la puntita de lo que va a ser todo el conflicto mayor. Conforme empieza a avanzar el conflicto, les digo, ya, bueno, mata al presidente y se hace todo este relajo. Ella, junto con su marido, pues, intentan de alguna manera escapar. Ella no lo consigue, es apresada. Y al momento de ser clasificada se dan cuenta de que es fértil y por lo tanto a partir de ese momento se convierte en una criada dentro de la República de Guinea. Cuando ella es convertida en criada es que nos damos cuenta que es adiestrada en el Centro Rojo, donde le van a enseñar cómo comportarse, cómo hablar, qué contestar, cómo funciona la onda de la reproducción, etc. Y el objetivo es que pueda dar un hijo para la familia a la que va a ser asignada. Ella tiene un plazo para que ella pueda reproducirse y en caso de no lograrlo o de no darle un hijo a la familia, ella va a ser desterrada a las colonias en donde se dice que pues va a morir por toda esta onda que hay de la toxicidad en el ambiente y demás. Bueno, algo así se menciona, pero el punto es que si la destierran, ella se va a morir. Entonces pues le conviene de cierta manera quedarse y pues hacer su papel de criada. Y en el caso de que sí logre concebir, entonces ella va a entregar ese hijo a la familia y ella pasa a un nuevo leccionamiento, asignada a una nueva familia y pues vuelve a empezar de cero. Entonces su labor es pues dar el mayor número de hijos para el mayor número de familias dentro de esta sociedad. Aquí nos damos cuenta a partir de varios momentos en los que hay interacciones dentro del Centro Rojo y en lo que vemos cómo las tratan las tías, que estas mujeres pierden toda autonomía, las tratan horrible, las sobajan horrible. Aquí cuando están siendo aleccionadas, castigadas y todo lo que pasa, tienen un tipo de acondicionamiento para que ellas se sientan de alguna manera agradecidas en la posición en la que están, que entiendan su papel como dadoras de vida, etc. Pero que no repelen, más bien que olviden la vida que tenían, que no repelen de lo que están viviendo ahorita y que aprendan a ser sumisas con las esposas y sus comandantes y con las tías también y con todo el mundo en realidad. Ellas tienen como esta onda en la que andan vestidas pues de una manera bastante conservadora. O sea, imagínense que pasan de estar vestidas así como yo me encuentro ahorita a partir de ahora pues únicamente tener como regresar a esa onda de los vestidos largos, las capas que tapan el cuerpo. Allá se menciona, yo en el libro lo veía como capa de Caperucita, donde te pones así como la capucha. En la serie pues le dan completamente un cambio con una cosa que te hace que no puedas como ver. Ellas deben de caminar en todo momento agachadas, tienen que hablar y responder como con ciertas frases religiosas, no pueden emitir su opinión, salvo que les pregunten, y luego tienen que ser como positivas y no se pueden quejar, y nunca pueden mencionar su nombre verdadero, etc. Entonces muchas de las cosas que van pasando, Juno les va contando cómo las ve a través de sus compañeras, o bueno, de las otras criadas, y por lo mismo que le va pasando a ella, entonces nosotros vamos teniendo como un entendimiento general de cómo funciona todo, lo cual es bastante opresivo y muy espeluznante, la verdad, pensar que pudiera haber una sociedad así y que pasó de ser una sociedad contemporánea y relajada como la que nosotros vivimos, algo así. La verdad es que sí asusta. Creo que es la parte en la que la distopía se convierte en historia de terror. A lo largo de la historia nos vamos a dar cuenta de rituales y castigos que el mismo orden político ha establecido para que esta sociedad funcione. Por ejemplo, una parte que me acuerdo mucho que cuando empecé a leer este libro yo le platicaba al guapo, era que en un inicio los doctores fueron como castigados porque eran los que ayudaban a las mujeres con los métodos anticonceptivos, con los métodos de interrupción del embarazo, etc. Y todas las personas que se brincaban las reglas de cómo estaba esta nueva imposición, pues los mataban. Aquí, dentro de la historia del libro, vemos que, bueno, también en la serie, vemos que
En varios momentos, en los traslados que tiene de Fred de la casa al centro de abastecimiento, etcétera, de repente pasan por un muro, que es, no me acuerdo cómo le llaman, pero hay un muro donde de repente aparecen colgadas personas, que a veces eran, en algunos casos, personas de la religión, sobre todo doctores o de las mismas chicas, y era como una muestra de, mira, si te saltas las reglas vas a terminar también aquí en la pared. Entonces, The Fred tiene pensamientos sobre eso y reflexiones al respecto de lo que está viendo y lo que está viviendo. Dentro de estos rituales con su tinte religioso hay dos. Uno de ellos es la ceremonia, que ahorita les platico, y el otro es cuando ya nacen los bebés, a la parte del alumbramiento y todo el show que se hace, porque evidentemente ya no recurren a los partos tradicionales, regresan como un poquito más a la onda de las parteras, y a través de The Fred vivimos un parto muy al inicio del libro. Regresando a la parte de la ceremonia, lo cual es muy creepy, aquí digamos que la ceremonia es un acto de consensuado, y no puedo decir la palabra porque pues YouTube nos tumba el video. Aquí las criadas son aleccionadas para que, basado en este pasaje de Génesis de la Biblia que ya les conté, ellas en un acto muy bizarro tengan relaciones con el comandante mientras ellas están acostadas y son sujetadas por la esposa. El acto es meramente reproductivo, ellas tienen prohibido como tener alguna sensación, se supone que el marido, bueno, en teoría también, aunque para que eso pase, bueno, ustedes me entienden, ¿no? Pero todo es demasiado mecánico y el único finalidad es pues traer bebés al mundo. Entonces este acto que está sucediendo ahí pasa una vez al mes, cuando es la época fértil de ellas. Y ellas en ese día pues tienen que permitir que esto pase durante 1 o 2 días, dependiendo de cuándo dure como este periodo, y así sucesivamente hasta que logren quedar embarazadas. Una vez que ellas alcanzan este estatus, digamos que suben ligeramente de rango, porque ahora pues intentan que el bebé sí se logre y que no traiga como ningún problema. Ya en el caso de que no lo logren, como les comentaba, si pasa un tiempo, pues ya ellas dejan de tener como esta utilidad práctica y por eso podrían perder el papel que tienen y pues ser desterradas. Regresando a la historia de todo lo que ya les conté, esto nada más es contexto para que ustedes entiendan cómo está estructurada esta sociedad, y todo esto, les digo, no lo está contando The Fred, pero esto no tiene nada que ver con la chisma interna. Lo que yo les puedo decir es solo para ambientarlos y entocarles la novela. Ustedes necesitan leer el libro para irse enterando de toda la chisma de cómo vive a ella, de cómo vive ahorita, de cómo se siente, cómo se desempeña, quiénes son sus compas, etc. Algo que sí les puedo platicar, ya como dentro de la última parte como de datos generales del libro, es que ella vive su vida monótona de criada. Sin embargo, un día, por X situación, el comandante la cita a su oficina. Para esto les debo decir que ella normalmente interactúa o con las Martas, bueno, con las tías, con las Martas, con otras criadas, con la esposa, pero con el comandante no, más que en los momentos, sobre todo en los momentos en los que tienen este ritual donde tienen que procrear. Bueno, como esto pasa así, pues ella en realidad no tiene ningún tipo de relación con este ser humano. Y entonces nosotros lo que vamos a ver es que en algún momento dentro del libro el comandante la manda a citar a su oficina. Ella se sorprende, pero igual va. Cuando llega ahí, ella piensa pues que la van a regañar o que va a pasar algo, y no, el comandante lo que quiere es pasar tiempo con ella. Y en ese primer momento, él la invita, me parece que a jugar o Scrabble o ajedrez o algo por el estilo. Ella se sorprende y ella, estamos viendo todo esto a través de los pensamientos de ella, que no sabe cómo comportarse. Ellas viven aterrorizadas, o sea, cualquier mal paso, cualquier mal respuesta, cualquier situación, las pueden matar o las mandan a la fregada. Entonces ella se conduce con bastante cuidado, y ese día en la oficina del comandante, ella intenta pues desenvolverse un poquito más natural, y hasta cierto punto vemos que se siente libre, que siente que es como un respiro dentro de todo esto que está viviendo, y se siente hasta cierto punto cómoda. Pasa ese día y se la pasan bien, platican, pues que sí, de puras trivialidades, yo ni me acuerdo qué. Y ya que pasan estas trivialidades, pasa ese día y ella es como de, órale, qué loco, pero ella no le dice nada a la esposa. Todo esto lo hicieron por abajo del agua. Vuelve a pasar otro día y empiezan a tener un par de citas más recurrentes en la oficina, así como extra de toda esta situación, extra de los días que se tienen que ver para la situación.
Y hasta que un día el comandante le propone que van a salir de los límites establecidos por la ciudad y van a brincar como los filtros que ponen en la noche para que nadie ande en la calle. Él le ayuda a disfrazarse y la saca de la casa y la lleva, después de pasar un tramo, a un prostíbulo. Esta morra de Fred se sorprende un montón porque piensa así como de, ok, que estos lugares ya no existían, o qué onda, cómo está la situación. Y ahí, en ese lugar, que a ella le sorprende bastante, se encuentra con una amiga de su vida pasada, es todo lo que les puedo decir, y pues tiene una pequeña plática con ella, y eso le sirve a The Fred para enterarse de cómo está la situación afuera de esa burbuja en la que vive ella en República de Gilead. A partir de esta plática que tiene The Fred con su amiga, nosotros vamos a saber algunos detallitos. Entre ellos uno importante es que existe una organización con principal base como en Canadá, en la que hay un grupo de personas que están tratando de combatir pues este régimen totalitario. Bueno, están tratando de hacer como algo, ¿no? De ayudar. Y esta organización se llama Mayday. El nombre de Mayday pues es tomado de este nombre que existe como regularmente, que yo lo aprendí en las películas, de el Mayday que dicen los navíos, los aviones, etcétera, cuando necesitan pedir socorro por alguna turbulencia, algún inconveniente. El Mayday es como estamos en catarsis. Como dato extra random curioso, la palabra Mayday viene de una coloquialización de una expresión en francés que es m'aider, que es, aquí está apareciendo en pantalla, que sería me ayudas. Entonces el m'aider se convirtió en Mayday, y pues de ahí viene esta situación. Y eso yo lo aprendí hace mucho en clase de francés y se los quería compartir más. Paréntesis cerrado. Bueno, después del dato random, aquí vemos que ella, de Fred, empieza a tener una relación ligeramente más cercana con el comandante, a escondida de la esposa, en esta cuestión como de familiaridad. Y pasa tiempo, ya no les voy a dar más detalles, pero pasa tiempo y The Fred no ha logrado quedar embarazada. Entonces la esposa va y le dice, oye mija, ¿cómo te explico que pues si esto no funciona, pues a ti te van a cambiar de familia, etcétera? Y la cocoguachea y la soborna con algo a cambio de que ella tenga relaciones con alguien más diferente a su esposo, el cual muy probablemente es infértil, para pues ver si logran tener un hijo, porque pues ella sí, la esposa sí ansía tener un hijo, ¿no? Y aquí ya no les voy a platicar más. Ustedes tienen que descubrir si ella acepta, si no acepta, qué le pasa y sobre todo con qué le están intentando sobornar. Todo esto que les acabo de contar les va a dar un contexto muy general de cómo está estructurada la novela y de cómo está estructurado este régimen. Pero nada de lo que les dije es un detalle de cómo ella vive en su día a día y de todo el contexto de lo que está pasando. Todo eso ustedes lo tienen que descubrir con la lectura, entonces les faltan un montonal de cosas por sacar y sobre todo el final. Aquí algo que no me gustó fue el final. El final es más o menos abierto y no lo dejan a nuestra imaginación. Eso a mí no me gustó porque yo quería saber qué demonios había pasado después de lo que viene al final, porque fue así como la novela subiendo, y luego llega un punto en el que se acaba y tú dices, ¿y luego? ¿Sí le pasó, no le pasó? ¿Si lo hicieron, no lo hicieron? ¿Si lo vieron, no lo vieron? Y lo que ustedes se quieran imaginar. Entonces, a mí, personalmente, eso no me gustó mucho, pero la novela tiene demasiado suspenso y tiene demasiados detalles y te choquea en muchos momentos. Y es de esas novelas en las que quieres seguir sabiendo qué está pasando. Y dices, ya le pasó esto a una amiga de esta morra, y ahora esta morra está pensando esto, y ya me contaron esto de su familia, y cómo funciona. Entonces, igual está el morbo de ver cómo funciona este nuevo régimen totalitario, religioso, etcétera, como que te tienen ahí súper pegado a la lectura. Hasta aquí sería toda la historia del primer libro, que es El cuento de la criada. Resulta que existe un segundo libro que se publicó tritipuchal de años después, en el 2019, que se llama Los Testamentos, tiene el mismo título en español y la traducción al inglés, y este libro se sitúa 15 años después de lo que nosotros ya vivimos en la primera parte. Se supone, y yo haciendo una investigación, porque no he leído el libro, es de alguna manera una forma de la autora de darnos una respuesta muy pequeña a ese final abierto, porque lo vamos a ver 15 años después. Entonces pues vamos a ver qué es lo que ha pasado en todo este tiempo con la República de Gilead. Este libro, que como ya les conté salió hace poquito y también lo trae Editorial Salamandra, tiene 512 páginas
y su costo es un poquitito más elevado. Yo lo encontré entre 440 y 480 pesos mexicanos, 25 dólares aproximadamente. En Kindle está en 129 pesos mexicanos y sí existe el audiolibro. Y aquí lo que les puedo contar, porque a través de ver la sinopsis, porque no lo he leído, es que el libro está contado por 3 voces. Una de ellas es un personaje que aparece en la primera novela, que es una de las tías, la tía Lidia, y por 2 personajes más que se llaman Agnes y Daisy. Una de ellas creció dentro de Gilea y la otra creció dentro de Canadá. Entonces vamos a tener un contexto general pues, de lo que estaba pasando dentro y fuera de toda esta república, y nos va a contar cómo siguen o cómo continuaron las cosas. Yo no lo he leído y la verdad es que no sé si quiero leerlo, porque de hecho sí vi reseñas y vi que sí está bueno, entonces me lo estoy debatiendo, porque el libro 1 me gustó mucho y dije, no quiero que me lo arruinen. No quiero que, a pesar del final, no quiero que me arruinen el concepto que tengo de la historia. Pero hoy, sobre todo ahora que estuve haciendo la investigación para esta reseña, vi las críticas de que no, hombre, sí está bien bueno, a mí me gustó más que el primero, etcétera. Entonces ya me metieron la duda y pues estoy meditando si me lo aviento o no me lo aviento, pero por lo pronto les recomiendo sí o sí el primero, de verdad. Esta distopía no estoy segura si es mi favorita, pero sí está en mi top 3. Y si ya vieron la serie y no han visto el libro, por favor lean el libro. Y si no han visto ninguno y quieren saber por cuál empezar, pues yo les recomiendo empezar por el origen, que sería el libro. A mí me sirvió leer el libro mucho antes de la serie, de hecho sí quería hacerlo de esa manera, por eso no había visto la serie. Porque yo quería como no contaminar como lo que estaba viendo en la pantalla y ponerle cara a los personajes. O sea, quería imaginármelo yo, imaginarme la sociedad, imaginarme todo. Y ahora que empecé a ver la serie, pues empecé a hacer comparaciones de, mira, yo no me lo imaginaba así. Mira esto. Y hubo muchas cosas que chocaron y de eso les voy a platicar ahorita. Antes de platicarles de la serie, les voy a contar que existen otras adaptaciones que ya se han intentado de este libro, porque pues es un libro que tiene como un montón de años, solo que nunca habían sido tan exitosas como la serie de ahorita. En 1990 se hizo una película que se llama El cuento de la doncella, que fue protagonizada por Natasha Richardson como The Fred y Faye Dunaway como Serena. Pero tuvo muy malas críticas, creo que la adaptación no fue tan buena, yo no la he visto, ni siquiera sabía que existía, y pues pasó sin pena ni gloria. Después, en el 2000, hubo 2 adaptaciones, una adaptación teatralizada de la novela para la BBC Radio 4 y una adaptación operística presentada por la English National Opera en Londres. En 2002 se realizó una adaptación teatral de la novela para el Teatro Haymarket de Inglaterra, y hasta ahí sería como todas las puestas en escena. En el 2016, Hulu ordena la producción de una serie basada en el libro, y esta primer serie se estrena en abril del 2017. Una vez que se estrena, pues empiezan a renovar porque empieza a tener mucho éxito las temporadas. Actualmente van en la 5ª temporada, y si están viendo esto en el 2022, ya la pueden encontrar en Star Plus. Esa fue mi emoción. Anteriormente solo se encontraba en Paramount, y pues yo no tenía Paramount, entonces yo estaba solo lo quería contratar por esta serie. Y hace poquito, ahora que estaba zapeando los canales, me voy dando cuenta que estaba en Star. Hombre, yo grité en la emoción, y cuando la empecé a ver ya no la pude dejar. De hecho, ahorita, cuando acabe esto, en lo que los videos se exportan y en lo que lo descargo para hacer la edición, me voy a poner a ver otro capítulo porque está bien buena. Voy a la temporada 2 y si me apresuro y le echo ganas, a lo mejor para ahorita estos 2 días en lo que empieza el año, tipo llego a la temporada 4, pero no me la quiero acabar tan rápido. Ahora, antes de platicarles la diferencia que encontré libro contra serie, que no van a ser spoilers, no se preocupen, les voy a platicar algunos datos generales sobre la realización de la serie, por si ustedes quieren tener un poquito más de información y por si quieren antojársela un poquito más. Esta serie, como les comento, fue producida originalmente por Hulu para Disney de Estados Unidos, y su producción inició en el 2016 y la primera temporada estrenó sus primeros 3 capítulos en abril del 2017. Su creador es Bruce Miller, quien anteriormente había sido conocido por ser guionista y productor de otras series como Alphas, como The Medium, como The 100, y pues ahora es mucho más conocido por El cuento de la criada. A la fecha de grabación de este episodio se han estrenado 5 temporadas. Y ya googleando en internet vi que únicamente van a tener una 6ª más, que es la que va a cerrar toda la línea de la historia. La primera temporada, que estrenó en 2017, tiene únicamente 10 episodios de más o menos entre 50 minutos a 1 hora de duración. Y la temporada 2 y la 3 tienen 13 episodios, y la 4 y la 5 regresan a tener 10 episodios. ¿Cuántos va a tener la 6ª? No lo sé.
El último episodio de la temporada 5, que es la que está corriendo en curso, se estrenó en noviembre de este año, o sea, hace un par de semanas, y ahí cerró la 5ª temporada. Nuestra protagonista o nuestra The Fred dentro de la serie va a ser Elizabeth Moss, a quien a mí me gustó muchísimo su actuación en la película de The Invisible Man. Ella ha participado en diversas películas, de las más recientes es esa que les platico, o hace poquito The French Dispatch, y también ha participado en series como Mad Men. Igualmente, la serie ha sido multinominada y multiganadora a partir de la fecha de su estreno hasta la fecha, en las principales premiaciones que reconocen como todo lo que es talento de la tele, como los Emmys, los Globos o los premios de la crítica. Y es que la verdad sí está muy bueno. Y si ustedes se preguntan qué tal con la adaptación, qué tal si veo primero el libro y cuánta serie y si me voy a spoiler, bueno, les cuento. Toda la primera temporada sí está íntegramente tomada del primer libro. Y hasta ahí sería la historia que nosotros tenemos. A partir de entonces, la segunda, tercera, cuarta y quinta temporada ya no están en el libro. Sin embargo, son una ampliación de la historia que ya conocemos. Y antes de que se me espanten, porque luego yo sé que se hacen barbaridades con las series, aquí Margaret Atwood participó como co-guionista en muchos casos y como asesora de todos los guiones de la serie para que no hicieran barbaridades y para que siguieran como de alguna manera con la línea de la historia que ella quería contar. Es así que sabemos que este como final que nosotros tendríamos, o este después, o este epílogo de 512 páginas, que sería el libro de los testamentos, sí va en concordancia con todo lo que ya va pasando en las temporadas. Entonces, a lo que yo entiendo, porque no he visto toda la serie, pero vi la primera temporada y dije así como de, ¿y ahora? Y luego llevo los primeros capítulos de las dos, entonces ya me están como alargando lo que ya vi en el libro, no sé si me explico. Pudiese ser que nos chutemos entonces el libro 1, la temporada 1, todas las demás temporadas, terminemos la serie y después nos aventemos el libro de los testamentos, sería como quizás el orden. Y por ahí vi que ya había algunas negociaciones para hacer una como, ¿cómo se le dice? Sí, como una secuela, temporada secuela o algo por el estilo, ya con el libro de los testamentos, como para darle un cierre a esta historia, pero esto es aparte de la temporada 6 que ya se está produciendo. Y ya por último, pues les voy a platicar las diferencias que existen en cuanto al libro y la serie, que realmente, como les comento, no es ninguna spoiler, pero sí me parece importante hacer como estas anotaciones, que fue lo que a mí al menos me llamó más la atención. La primera de ellas es la personalidad de nuestra protagonista. Dentro del libro nosotros vemos que The Fred es, sí, en su mente como que se quiere rebelar de cierta manera o no está de acuerdo con lo que está viviendo dentro del régimen. Sin embargo, ella es sumisa, ella obedece, ella hace lo que le toca y así va sobreviviendo dentro de la república. En la película, no. En la película ella es un poquito más guerrillera, un poquito más activa y tiene un poquito más de relación con la organización esta que les digo que está como tratando de luchar contra Mayday. Entonces todo esto no se ve como tal en el libro y las personalidades que les pusieron son muy diferentes. Siento yo que son estas libertades creativas que nos permiten a nosotros, en cuanto estamos viendo la serie, apropiar a la protagonista y de cierta manera unirnos a su causa y entender lo que está viviendo a través de pues la narración. En este sentido, siento que está bien porque en el libro tú te lo estás imaginando y lo estás entendiendo. Y en la serie pues tienen que agarrarse de otros recursos para que nosotros podamos entender, ya que no estamos dentro de los pensamientos, ya todo es visual, no sé si me explico. Otra cosa que ya les mencioné con anterioridad es el nombre de la protagonista. Dentro de la serie sí se llama June y vemos que en la serie June no quiere perder su identidad y en muchos momentos utiliza y reafirma su nombre. Pero dentro del libro no, incluso nunca se menciona y todas las criadas son mencionadas con su nombre de asignación, con el de Fred, de Glenn, etc. Y en este sentido, como les comento, ya les conté el dato curioso de que hay un nombre que se menciona, que sí es June, pero nosotros en realidad asumimos que es el de ella, pero no nos consta. Y pues en la serie sí lo apropiaron como tal. Otro dato importante y quizás una de las diferencias más grandes es la edad de las familias, de los comandantes y las esposas. En el libro sí se hace mención que son personas relativamente mayores y que por lo tanto ya esta onda de la fertilidad pues ya no se les da tan fácil. En la serie, haciendo como estas correcciones creativas, decidieron que fueran matrimonios más jóvenes y hasta cierto punto ya sabrán actores, entonces son súper atractivos y todos son como acá el bien vestido y el porte y las esposas pues normalmente son bonitas, jóvenes, etcétera.
pero eso hace como un choque aún más grande porque pues dentro de la serie recalca más esta onda de la infertilidad, que ellas a pesar de ser jóvenes pues no pueden traer hijos al mundo y las criadas son más o menos de su edad. En el libro pasa diferente. Y de hecho el comandante que le toca a June, pues yo sí me lo imaginaba así como don de 65 años y que ella pues a fuerzas tenía que tener relaciones con él, etcétera. Entonces era como extraño. Y acá no, acá de hecho el vato está guapo. Otro dato importante es que en el libro los personajes, digamos que nada más es una barnizadita para que conozcamos quiénes son los más cercanos a The Fred. Dentro de la serie se toman un permiso para hacer una ampliación de cada uno de ellos y de los dos que más vemos dentro de la primera temporada es de Serena Joy, que es la esposa del comandante porque conocemos cosas de su pasado, y de Luke, el esposo de, en este caso, June, porque sabemos mucho más. Dentro del libro sí sabemos cómo era su vida, pero no sabemos tantos detalles de su esposo, y aquí sí se toman el tiempo de explicarnos de dónde salió, quién es, qué relación tiene, y está bien porque te hace empatizar con la historia de ellos, y pues de cierta manera hasta, pues no sé, o sea, te da pena así de, ay, es que ya no está con él, y si se querían, y mira, si empezaron, entonces mira esta morra, etc. Todo eso te hace como que entender un poquito más. Y en el libro no lo tenemos como tal. Y cuando lo vi acá dije, ok, está interesante, me gustó saber esos datitos. El penúltimo dato que traigo es que aquí, dentro del libro, sí sabemos un poquito más de detalles, quizás visualizados de forma diferente de la mejor amiga de Fred o de John, que sería Moira. Y aquí, cuando yo vi a Moira en la serie, la cambian completamente en cuanto a su aspecto físico. En el libro es güerita, y en la serie es de raza afroamericana. Esto toma relevancia porque dentro del libro sí se hace una mención que todas las personas que eran de raza negra fueron desterradas al Medio Oeste, y digamos que la sociedad que se quedó únicamente era esta sociedad pues blanca. Pero 1985. Cuando estaba investigando como datos sobre la serie, vi que una de las adaptaciones que hicieron los creadores de la serie fue hacer estos pequeños cambios para evitar problemas, digamos, de crítica social y de que se les fueran encima con la serie. Quisieron hacer estas adaptaciones de inclusión y demás para, digamos, darle un poco más de sentido. Aquí, como les comento, la autora está participando dentro de los guiones y a ella le pareció bien porque pues el mundo evoluciona. Cuando ya lo escribieron unas cosas, ahorita son otras cosas y pues para ella estuvo ok. Ojo, aquí nosotros sabemos que el autor escribió este libro cuando habían pasado relativamente no tantos años como ahora de lo que sería el término de la Segunda Guerra Mundial, donde todos sabemos ya qué pasó. Entonces ella, digamos que hace todas estas adaptaciones de qué pasaría si volviéramos a regresar con tal. Y al hacer esas pequeñas puntualizaciones con el código de vestimenta, con la separación de las personas de acuerdo a su raza y todo esto, nos está haciendo tener una introspección. Y pues acuérdense que ciudad o país que no se conoce su historia está condenado a repetirla, y eso nos lo deja por ahí la autora como de, yo nomás les dejo el dato. Ya al momento que se adapta a la actualidad, bueno, pues sí tienen que tener como todas esas correcciones para llevar a la tele, pero si nos ponemos a pensar en qué momento estaba escrito el libro, ella nos estaba tratando de así como dejar ahí la notita para que nosotros nos diéramos cuenta cómo sí podríamos regresar a esa onda, y no está tan lejos de la realidad como nos podríamos imaginar que fuera algo de ficción o algo que ya no nos va a pasar. Y por último, y tiene que ver con estas correcciones, digamos que actualizaciones, es que hay un poquito más de apertura en la serie respecto a la cuestión sexual y de orientación sexual de los protagonistas y de los personajes y demás. Obviamente, al ser una serie que gira en torno a la cuestión reproductiva, pues hay muchísimas escenas de ya saben qué, y por lo tanto también se toma en cuenta en cuanto a los personajes el cómo se sienten. Incluso hay por ahí en la serie una chica que tenía una pareja, por lo tanto su orientación sexual era que era lesbiana, y esto en el libro no pasaba o no se mencionaba como tal. Aquí, al momento de que ya estamos en el 2022 y que la serie está adaptada en esta época, pues ya se está haciendo como todas esas correcciones, como lo que les conté también de Moira, y pues también la autora pues está de acuerdo porque fue una actualización a la historia que ella pensó y que no afecta en absolutamente nada la línea de la historia. Y ya, esos serían todos los datos que les traigo sobre diferencias libro-película. En realidad esta historia nos invita a reflexionar
en cómo las cosas que nosotros conocemos y que damos por sentadas podrían cambiar de un momento a otro, y que eso no quiere decir que no vayamos a regresar a tener un régimen como el que podemos ver dentro de la historia o dentro de la novela. Aquí me voy a permitir leerles una reflexión que dice nuestra narradora, nuestra protagonista, que es de Fred, en alguna de las tantas reflexiones cuando está pasando algo y que dice, ¿cómo demonios llegué aquí? Ella dice: nada cambia en un instante. En una bañera en la que el agua se calienta poco a poco, uno podría morir hervido antes de darse cuenta. Por supuesto, en los periódicos aparecían noticias de cadáveres en las zanjas o en el bosque, mujeres asesinadas a palos o mutiladas, mancilladas solían decir, pero eran noticias sobre otras mujeres, y los hombres que hacían semejantes cosas eran otros hombres. Hasta que le llegó a pasar a ella, y pues ahora ella dice cómo acabé en esta situación. Y pues si nosotros pensamos que la vida cómoda que tenemos ahorita pudiera cambiar de un momento a otro derivado de un golpe de estado, pues es aterrador. Y sin irnos muy lejos, uno de los temas a los que les da como de cierta vuelta esta distopía que tiene estos tintes feministas hasta cierto punto es la onda de la reproducción. Aquí las mujeres no pueden decidir ni sobre el momento en el que se reproducen ni la forma en la que se reproducen, y están castigadas o subyugadas a las reglas del gobierno. Sin irnos muy lejos, y si lo trasladamos hacia la época actual, pues existen muchos países y muchos espacios y muchas ciudades en las que desafortunadamente las mujeres siguen pudiendo no poder decidir sobre esto, en las que prácticas como el aborto es ilegal, etc. Y eso pone en peligro sus vidas al momento en que ellas lo hacen de forma que no es adecuada, ellas mueren. Y esto, de alguna manera, si nos ponemos a reflexionar y a debrayarlo un poquito más, es un reflejo de esto. Y en muchos lugares la libertad de las mujeres para decidir sobre su propio cuerpo, en estos sentidos, aún sigue siendo un delito y sigue siendo muy penado y sigue siendo castigado de una manera u otra. Si lo hacen de forma ilegal, pues puede pasar esta cuestión de que mueran, y si lo hacen de forma legal, pueden ir a la cárcel. Entonces, esta gestación subrogada y esta gestación que se ve como de alguna manera manipulada dentro de la historia, nada más le cambiamos algunas cosas y sigue siendo parte de nuestra realidad. Y haciendo un poquito el comercial, en un tema más o menos similar, los invito a que vayan a ver la reseña de Catedrales de Claudia Piñeiro. En esa reseña hay una historia similar que pasa tras el asesinato de una chavita en una provincia de Argentina, pero tiene que ver como con todas estas cuestiones también, en la que a veces, por la religión, por la sociedad, por el sistema político, por etcétera, es cuando el tener todas estas reglas e imposiciones y restricciones orillan a veces a las personas a tomar otras medidas que puede poner en peligro su vida o su libertad. Y pues esos serían todos los detalles que les traigo sobre el primer libro, sobre el segundo libro, sobre la serie, sobre las diferencias libro-película. Y de verdad espero que les haya gustado la reseña, porque estaba muy emocionada de traerles este libro. Ya cuando lo leí, había planteado en hacerlo, pero se me hacía demasiado complicado, se me hacía demasiada información y yo sentía que me iba a tardar en sintetizarlo. La reseña ya la había empezado hace muchos meses y dije, no, es que es mucho, ¿cómo les pongo? ¿Qué les quito? Y dije, bueno, mejor voy a leer el 2, bueno, no, mejor voy a ver la serie, y lo dejé. Y ahora que vi la temporada 1 dije, ya, tengo todo claro, tengo que hacer esto, necesito que por favor vean esta serie y lean este libro, porque a mí me emocionó mucho y espero que también a ustedes. Si les gustó este libro o les está gustando la serie, sin spoilers, los invito a que me dejen su opinión aquí en los comentarios de me gustó más el libro, me gustó más la serie, no me espera hasta la temporada 4. Y también los invito a que me platiquen cuál es su distopía favorita. De todas las distopías, si ustedes han leído este género, en las que puede ser como el libro de Out, que es la versión japonesa como de los Juegos del Hambre, o los Juegos del Hambre, o Maze Runner, o alguna de las tantas que yo les platiqué. Platíquenme aquí en los comentarios así de mi fave es esta, y pues si alguna no la he leído, a lo mejor la agrego a mis próximas lecturas. Ya que andan por ahí en los comentarios, yo los invito a que se suscriban al canal, a que le den like y todas esas cosas que ayudan muchísimo a que el podcast siga existiendo. Lo pueden seguir en todas sus redes sociales como Un Libro, Una Historia o @podcast de libros. Y a mí me pueden seguir como Pau Galindo o @soy_Pau Galindo o @los libros de Pau. Muchísimas gracias por haber visto una reseña más. Esto me emocionaba muchísimo, de verdad, de verdad, de verdad. Y espero poderles haber transmitido toda esta emoción y todo este gusto por este universo que creó Margaret Atwood. Nos escuchamos, ya saben que no sé cuándo. De verdad ahora sí no sé cuándo porque ya voy a entrar a trabajar. Pero prometo que pronto con alguna otra reseña en Un Libro, Una Historia. Bye. Les venimos manejando la Sabrina Cam del día. Hola, mami.
La señorita estaba dormida como siempre y en el clip, les voy a buscar un clip de un truco que ella hace, de que como los cachorritos, de que le avientas algo y lo vuelve a agarrar, así. Si se lo encuentro, se los inserto después de esta imagen. Maxi, mami, estás aprendiendo trucos. Say hi. Uy, ¿quieres jugar? Tráemelo. Eso. Gracias, qué lista. Acá está, acá está. Corre. Tráemelo, mi amor. Wow, gracias, qué inteligente. Última, última. Dámelo.